Por favor, vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Empezamos leyendo en el verso 5, leemos hasta el verso 9. Y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él dijo: mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No los sigáis. Cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. El aprender la Biblia a veces puede ser, se parece a como uno investiga un pedazo de propiedad que está a punto de comprar, una propiedad grande y cara. Lo primero que usted quisiera hacer es obtener fotos aéreas de esa propiedad. Usted iría a un helicóptero y alguien lo volaría sobre la propiedad. Algunas cosas que usted solo puede saber acerca de una propiedad cuando usted tiene un punto de vista amplio de la propiedad. Pero eso no sería suficiente. Solo ese punto de vista aéreo no va a ser suficiente. Usted va a querer ir a la tierra y caminar en la propiedad, porque hay cosas acerca de la propiedad que usted no puede ver si todo lo que usted hace es tener una vista aérea de la propiedad. Nuestro estudio de la Escritura a menudo es de esa manera. Queremos ver un punto de vista amplio de lo que estamos estudiando y luego queremos caminar a través de la propiedad y tomar nota de los detalles que hacen a la propiedad. Empezamos nuestro estudio aquí acerca de lo que Jesús dijo de su regreso, su segunda venida. Y empezamos hoy a lo que es parecido a un vistazo aéreo. Vimos principios para nuestras vidas desde el punto de vista desde un punto de vista amplio. Esta mañana, y voy a repetir, dije esta mañana y repito, que los versos que tienen delante de nosotros tienen su enfoque principal en un día futuro que aún no ha llegado. Desde el verso 5 hasta el verso 36, Jesús está dando una prevista de lo que va a consistir la época en la que estamos viviendo ahora, lo que le pertenece a esta época, pero algunos de los detalles del que él está hablando aquí le pertenecerán al final de esta época en la que estamos viviendo, al tiempo antes de que él regrese. Los discípulos entendían esto. Cuando ellos le están haciendo preguntas a él en el verso 7 y le dicen: ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Ellos no están pensando acerca de la destrucción del templo, están pensando acerca de la inauguración de una época nueva, están pensando acerca del reino davídico, de que el Mesías fuera completamente revelado y que tomara su lugar en el trono de David y gobernara sobre el mundo. Están pensando acerca de la paz de Israel. Mateo 24:3 dice: mientras que él estaba en el monte de Olivos, los discípulos vinieron a él en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu regreso y de la consumación del siglo. ¿Cuál será la señal de tu venida, y de la consumación de este siglo? Estaban bien conscientes de ciertos pasajes en el Antiguo Testamento que hablaban acerca de esa época, de ese reino. Daniel 7:13 dice: yo vi en las visiones de la noche, y aquí en las nubes del cielo vino uno como el Hijo del Hombre, y vino al anciano de los días y fue presentado delante de él, y a él se le dio dominio y gloria y el reino, que todos los pueblos, naciones y lenguajes les sirvan. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino será uno que no será destruido. Daniel 7, verso 27 dice: y la soberanía y el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo
de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Ellos escuchan a Jesús hablar acerca de la destrucción del templo, la destrucción de este complejo y hermoso de edificios y están preguntando acerca del final del siglo. Y cuando le preguntan a Jesús acerca de su venida y el final del siglo, no están poniendo en su mente los 2000 años que han pasado desde su primera venida. Estaban esperando algo que iba a ocurrir muy pronto. Así que la respuesta que Jesús da, ellos no pueden entenderla muy bien. Y aún así, se dio claramente para prepararlos a ellos y para preparar a aquellos de nosotros que íbamos a seguirlos, para la época que iba a seguir, para la época en la que estamos viviendo. Amado, estamos viviendo en los últimos días. Los últimos días empezaron con la venida de Jesús al mundo. Los últimos días continúan. Estamos viviendo en los últimos días y estamos esperando el retorno de Jesús al mundo. Nosotros somos aquellos sobre quien el final de la época del siglo ha venido. 1 Corintios 19 dice, no, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para la iglesia, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Pablo está escribiendo eso después de la resurrección de Jesús, después de la ascensión de Jesús. Pablo está escribiendo esto a una iglesia y le dice, somos aquellos sobre quienes el fin de los siglos ha venido. Hebreos 9:24 dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Hebreos capítulo 1, hablando acerca de las maneras en que Dios ha comunicado a este mundo. Dice en el verso 2, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Así que los últimos días empezaron con la venida de Jesús al mundo. Los últimos días continúan y estamos en medio de los últimos días y esperamos con ansia el regreso de Cristo a este planeta. Dije esta mañana que las declaraciones que encontramos aquí en el verso 5 hasta el verso 36, aunque hay algunos que están cerca o lejos, en textos proféticos, muchas veces tienen muchas aplicaciones, aunque eso es cierto. Lo que leemos aquí no puede ser explicado adecuadamente por la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Usted no puede tener una lectura de postmilenio si lee honestamente la idea de que se va a volver mejor y mejor los tiempos a través de la influencia de la iglesia y va a haber un reino que está siendo establecido, que se está preparando para el regreso de Cristo. También creo que no puede leer estos versos como los preteristas lo hacen y creer que todo lo que está aquí ya fue cumplido en el primer siglo. Hay declaraciones aquí que realmente no encajan correctamente. Por ejemplo, Lucas 21:22 dice, hablando acerca de la destrucción del templo, hablando acerca del sitio de la ciudad de Jerusalén, dice, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y los que están alejados de la ciudad y los que no están en el campo, y en medio de eso usted puede relacionar la destrucción del templo. El siguiente verso, porque estos son días de venganza para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Verso 25, y habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube
con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiezan a suceder, ergidos y levantad las cabezas, porque se acerca vuestra redención. Verso 31. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Cierto le diré, esta generación no pasará hasta que todo se haya llevado a cabo. Las cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero tened cuidado, no sea que vuestros corazones estén cargados con disipación y esos días vengan sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los que están sobre la faz de toda la tierra. Esta es una cosa que pasará en todo el mundo que está siendo descrita aquí. Mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora, esto es algo más grande, esto es algo más grandioso que solamente la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 a.C. Así que estamos tomando nuestro punto de vista amplio, estamos pasando por estos versos, viendo la imagen grande y estamos haciendo algunas aplicaciones de algunos principios que resaltan de esta imagen más amplia, principios para nuestra vida, responsabilidades impartidas a nosotros como creyentes mientras que vemos estos versos. Y esta mañana vemos a dos. Déjeme repasarlos brevemente y recordarle. Primero que nada vimos que somos llamados a vivir vidas de una fe sometida. Somos llamados por estos versos a vivir vidas de una fe sometida. Jesús dio una respuesta a las preguntas hechas por sus discípulos, pero no respondió todo lo que ellos querían saber. Ellos recibieron información limitada por la voluntad soberana de nuestro Dios. Así que eso significaba que iban a tener que vivir sus vidas sometidas, sin obtener toda la información que querían, pero obtener la información que necesitaban, viviendo sus vidas obedientemente, bajo la luz de esa información que Dios vio como apropiado revelarles. Todavía están preguntando en la primera parte de Hechos 1:6 dice, entonces los que están reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino en Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado por su propia autoridad. También es interesante, no lo mencioné esta mañana, pero se da cuenta que Jesús no dijo, a propósito, ustedes ya están en el reino. Él no dijo eso, ¿cierto? Ellos están preguntando, ¿cuándo vendrá el reino? Y él dice, no es que lo que ustedes están preguntando está incorrecto, pero en términos del tiempo. Ese conocimiento le pertenece. A Dios le pertenece al Padre. Marcos 13, verso 30 dice, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo ese tiempo vendrá. Así que tenemos información limitada de la voluntad de nuestro Dios soberano y se nos llama a vivir vidas obedientes confiando a Dios concerniente a aquello que no conocemos, viviendo en la luz de lo que sí conocemos. Y hacemos el punto esta mañana y le quiero recordar de nuevo para animarle esta noche si podemos confiar en Dios con lo que Él va a hacer con todo el mundo. Seguramente somos llamados a confiar a Dios con lo que Él está haciendo en nuestras vidas individuales. Y si hemos confiado en Él con nuestra salvación eterna y ciertamente se nos llama a confiar a Dios con Él ahora, le confiamos con Él para siempre, ¿podemos confiar en Él con Él ahora? Lo que nos lleva a la segunda cosa que vimos esta mañana, somos llamados por estos versos a vivir vidas de una fe estable. Una fe sumisa, pero una fe también estable. Jesús está preparando a sus discípulos, a su pueblo, para lo que ellos con lo que ellos van a tratar en este mundo. Verso 8 dice que van a tratar con decepción. Dice, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Los últimos días serán llenos de enseñanzas falsas. Los últimos días serán días llenos de cristos falsos, días de engaño, días de división. Verso 9, y cuando oigáis de guerras,
y disturbios no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder. Primero, vivimos en un mundo lleno de división entre los hombres, lleno de división entre las naciones. Verso 10. Entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y otros tipos de disturbios. Él habla acerca de disturbios. Y son más que rumores de guerra, sino que disrupciones. Y describe un poco de eso en el verso 11. Dice que van a haber terremotos y plagas y hambres en diversos lugares. Y habrá terrores y grandes señales del cielo. Y continúa así. Y como dijimos esta mañana, usted tiene el principio de los dolores de parto, pero aún no es el final, como dice en el verso 9, pero el final no será de repente o inmediatamente. Así que hay una repetición de estas cosas, una intensidad de estas cosas. Encontraremos su clima es cuando Jesús regrese de nuevo a la tierra. Así que esta noche empezamos con una tercera lección, mientras que vemos nuestro punto de vista amplio de estos versos. Se nos llama a vivir vidas de una fe sometida y una fe estable. Tercero, se nos llama a tener una fe estudiosa. Se nos llama a vivir vidas de una fe estudiosa. Encontramos a Jesús respondiendo a estas preguntas en la historia de Mateo, en la historia de Marcos, en la historia de Lucas. Y creo que tenemos que ponerle atención. De que lo que tenemos aquí cuando hacen estas preguntas es la respuesta más larga que Jesús le dio a cualquier otra pregunta que se le haya hecho a él. ¿Hay algún principio en eso? Cuando Jesús dio esta respuesta extendida, las respuestas para los últimos días. Yo creo que lo que dice a nosotros es que la manera en que el mundo termina importa. La manera en que el mundo termina importa. Jesús no tuvo que dar esta respuesta. Él pudo haber dicho, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuáles serán las señales? Y Jesús pudo haber dicho, escuchen, amigos, no se preocupen de nada de esto. Solo sepan que Dios tiene todo bajo control. El Padre tiene todo bajo control. Tú no te preocupes por estas cosas. Tú solamente vive para mí. De hecho, sé pamilianista. ¿Sabe qué es eso? Todo se va a resultar al final. Todo va a resultar bien al final. No se preocupen por estas cosas. Él pudo haber dicho estas cosas. Pero él no dijo esto. Es una cosa asombrosa la manera en que algunos creyentes creen acerca de la escatología. Hay unas personas que deben de pensar que el principio de la historia no importa y que el final de la historia no importa tanto. Eso es asombroso porque no haríamos eso con una novela barata, mucho menos con la palabra de Dios. No sé si algunos de nosotros ya empezamos a leer un libro en la mitad. ¿No empezamos al principio? ¿Y no nos importa cómo termina? Dios nos ha dado información acerca de cómo empezó. Nos ha dado información acerca de cómo todo va a terminar. Y usted entiende, es su gloria el hacer eso, el ser capaz de hacer eso. Que Dios nos puede decir lo que está sucediendo antes de cualquier persona que estuviera ahí para verlo. Y Dios nos puede decir qué es lo que va a suceder antes de que suceda. Es una demostración de su gloria como Dios. Y aún así algunas personas se aferran a la idea de que mientras que nosotros reconozcamos que Dios lo creó todo, no importa realmente cuáles son qué significan los primeros capítulos de Génesis. Y mientras que podemos reconocer que Jesús va a regresar de nuevo, realmente no importa qué es lo que la Biblia dice acerca de los tiempos finales. No debemos de pensar de esa manera. Dios no nos ha revelado a nosotros todo lo que ya lo reconocimos, pero lo que Dios nos ha revelado a nosotros, nos lo ha revelado para su gloria y para el bien de su pueblo. Él lo ha dado a conocer porque Él quiere que nosotros lo conozcamos. Él no lo ha dado a conocer para que nosotros lo ignoremos. Y Él no lo ha dado a conocer para que nosotros todos estemos de acuerdo que ninguno de nosotros lo puede entender. Él lo ha dado a conocer para que nosotros lo estudiemos, para que nosotros lo podamos conocer. A nuestra mejor de nuestras habilidades. Escúchame cuidadosamente. No estoy diciendo que no hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender.
Y no estoy diciendo que no requiere mucho estudio, mucho el comparar escritura con escritura, porque sí lo requiere. Y no estoy diciendo que no hay lugares en la palabra de Dios que parecen ser más extraños o más difíciles de entender. Sabemos que eso es cierto, sabemos que esos lugares existen, lo que significa que cuando nosotros lleguemos a ese tipo de lugares, tenemos que nos tenemos que aferrar a nuestras posiciones con gracia y humildad, porque hay personas que aman la Biblia que están en desacuerdo con estas cosas. Pero lo que estoy diciendo es que tenemos que ser un pueblo que le importa el estudiar lo que Dios nos ha dado, precisamente porque Él lo reveló. Él lo reveló para que nosotros lo conozcamos. De hecho, en la historia que Mateo da y Marcos da, el Espíritu Santo a través de esos hombres, hay una petición directa para entender esto cuidadosamente. Marcos capítulo 13, verso 14 dice: «Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe de estar, el que lea, que entienda». Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Que el lector entienda, dice, que el que lea, entienda. Va a llegar un tiempo en que estos eventos van a empezar a llevarse a cabo y el pueblo de Dios va a encontrar guianza y entendimiento al leer y entender, y que el que lea entienda. Que el que lea entienda que, bueno, seguramente lo que Jesús está diciendo, pero yo creo que hay algo más que eso en esas palabras. Él está hablando acerca de la abominación de la desolación. ¿Cómo va a saber usted qué es eso? Bueno, porque el Antiguo Testamento habla de esto. Así que mientras que el lector está viniendo cara a cara con los eventos que Jesús describió, él o ella son capaces de reflejar en lo que se ha escrito antes acerca de esto y obtener entendimiento de ello. Daniel 9:27 habla acerca de la abominación de la desolación. Dice: «Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda del cereal. Y sobre el ala de la abominación vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador». O Daniel 12:9 dice: «Y respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán». Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se abolió y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue al 1335 días. Mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Antes de que terminemos con toda esta sección, hablaremos más acerca de la abominación de la desolación, pero solo para entender lo que estoy diciendo esta noche. ¿Qué se nos está llamando a hacer por el hecho de que Jesús nos da una respuesta extendida a estas preguntas? Se nos está llamando a vivir nuestras vidas en una fe que estudia para entender la palabra de Dios, que estudia para entender lo que Jesús ha revelado, lo que Dios ha revelado en su palabra. Y eso incluye las cosas que le pertenecen al final de los siglos. Eso incluye la escatología. Ya tenemos un ejemplo puesto delante de nosotros por los profetas del Antiguo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10, dice acerca de esta salvación: los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron. ¿Inquiriendo qué? Procurando saber qué persona o tiempo indica el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Aquí están estos profetas se les están dando mensajes del Señor que tienen que ver con la crucificación de Jesús, el sufrimiento de Jesús y la gloria de Jesús. Y ellos están estudiando estas cosas para tratar de sacar sentido de lo que está siendo comunicado a través de ellos. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizan acerca de la gracia aquí va a ser suya. Y inquiriendo qué persona o tiempo el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Qué pasaje tan asombroso de las Escrituras que tienen que ver con la inspiración y con una responsabilidad de estudiar lo que Dios revela.
llamados a vivir vidas de una fe sometida, llamados a llamar vidas de una fe estable, de una fe estudiosa. ¿Está usted intentando entender lo que Dios ha revelado y estudiar estas cosas y conocer estas cosas y comprender estas cosas? Cuarto, mientras que nosotros estamos estudiando estos versos, hay un cuarto principio que se subraya, se nos está llamando a vivir una fe sufrida. Y lo que estoy tratando de decir es una fe que soporta el sufrimiento, fe que está apropiada para el sufrimiento, que se va a aferrar al sufrimiento. Porque se aferra a la palabra de Dios, porque se aferra a la voluntad de Dios, porque confía en la bondad de Dios. En la bondad de Dios. Está equipada para sufrir, está preparada para sufrir. ¿Se ha dado cuenta que hay algo que está ausente de las teologías de muchos púlpitos populares en nuestra tierra? Quiero que se recuerde de algo. Los maestros falsos no solamente se conocen por lo que dicen, sino que se conocen por lo que rehúsan decir. Y absentemente, en las bocas de muchos voceros de Dios, entre comillas, para Dios, es la ausencia completa del concepto de que la voluntad de Dios para su pueblo pueda, de hecho, ser doloroso para ellos. De que la voluntad de Dios para usted y la voluntad de Dios para mí incluye dolor, que incluye dificultades, incluye sufrimiento. Ausente de muchas de las teologías de estos predicadores está la verdad, que es un privilegio alto, no solamente creer en el Señor Jesucristo, pero sufrir por amor a Cristo. Tenemos que contar ese gozo. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Primera Tesalonicenses 3:4 dice, porque de verdad cuando estábamos con vosotros os predecimos que íbamos a sufrir aflicción. Y así ha acontecido. Esta es la parte, siempre es parte de la predicación apostólica. Quiero que ustedes estén listos, hijos de Dios, para el hecho de que nosotros sufriremos aflicción, sufriremos persecución, sufriremos dificultad. Esto es parte de la vida en Cristo. En este lado de la glorificación, en este lado del reino de Dios. Porque cuando estábamos con vosotros, los decíamos de antemano que iban a sufrir aflicción, así como ha acontecido. ¿Cómo? Sabéis. Escucha al Señor Jesús mientras que Él habla a la iglesia en Esmirna, en Revelación 2:10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fieles hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y algo que está en claro mientras que nosotros vemos estos versos y de esta manera amplia, algo que es claro es que si nosotros debemos de vivir fielmente hasta que Jesús regrese. No solamente tenemos que estar listos de la disrupción que va a suceder alrededor de nosotros en el mundo, tenemos que estar preparados para la disrupción de nuestras propias vidas. Tenemos que estar preparados para sufrir y para dificultades. Porque se da cuenta, vivimos en un mundo donde hay cristos falsos, verso 8. Vivimos en un mundo donde hay guerras y verso 9. Vivimos en un mundo donde hay terremotos y hambres y enfermedades y pestilencias, verso 11. Vivimos en un mundo donde va a haber gran persecución, verso 12 al 19. Vivimos en un mundo donde va a haber mártires. Verso 16, mientras que escuchamos ahora lugares como Irak y otros lugares. Es interesante para mí, es altamente importante, yo creo, que en medio de esta sección donde se nos dice de todas estas cosas que le iban a pertenecer a los caos, que iba a caracterizar al mundo hasta que Jesús regrese, también se nos advierte en contra de un peligro en particular. Verso 34, tened cuidado, no sea que vuestros corazones se carguen con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida.
y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, más velad en todo tiempo orando, para que tengáis fuerza para escapar todas estas cosas que están por suceder y podáis estar de en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué tipo de peligro es este? Es el peligro de tener un corazón que escoge el mundo en vez de escoger a Cristo. Escoger al mundo en vez de escoger creer. Escoger una vida de placeres para tener una vida de dolor. ¿Se da cuenta? Es evitar el camino que lleva al sufrimiento, la vida de la fidelidad, la vida de la fe en el Señor Jesucristo. Es apartarse de ese camino. En medio de este mundo, de tal mundo, es ser tomados con la disipación, borracheras y las preocupaciones de este mundo. Jesús, nuestro Señor, nos dice que tengamos cuidado de esto, ¿no es cierto? Más velad, dice, en todo tiempo orando para que tengas fuerza para escapar de estas cosas. Así que le digo a usted esta noche, si usted no ha tomado la decisión, le digo, usted debe, esta noche, hijo de Dios, prepararse para una vida de sufrimiento. No se sorprenda cuando usted tiene que caminar a través de las tristezas que son comunes al resto del mundo. No se sorprenda cuando usted y yo sintamos los efectos de este mundo caído en tantas maneras diferentes, incluyendo enfermedad y dificultades como esas. No se sorprenda. El Señor está obrando a través de todo esto. Formar en nosotros lo que Él quiere formar. No se sorprenda cuando usted está siendo perseguido por la causa de Cristo. Y no se sorprenda si algún día en nuestra vida esa persecución llegue a una temperatura alta y puede hacer que nuestras propias vidas tienen que ser ofrecidas por Jesús. Estas no son las palabras de un alarmista. Estas son las palabras que vienen de solamente escuchar a lo que nuestro Señor nos dice para que estemos listos. Y estas son palabras que reflejan lo que otros hermanos ahorita están experimentando en otros lugares del mundo. Esta es realidad. Así que vivan vidas de una fe sometida. Vivan vidas de una fe estable. Vivan vidas estudiando lo que Dios ha revelado. Vivan vidas que están preparadas para sufrir. Que serán sumisas, que serán estables, que serán estudiosas, aún enfrentando sufrimiento. Hay una quinta cosa que puedo agregar a esto y eso es viva vidas de compartir la fe. ¿Qué estamos haciendo hasta que Jesús regrese? Predicamos el Evangelio. Nos vemos a nosotros mismos correctamente. Nosotros somos embajadores de Jesucristo. Somos luces en este mundo. Somos ministros de reconciliación y se nos ha confiado a nosotros la palabra de la reconciliación. Hasta que Jesús regrese, predicamos buenas nuevas. No predicamos política. No predicamos moralismo. No predicamos americanismo. Predicamos a Jesús. Y nos damos cuenta de la necesidad de este mundo. Es una necesidad que está representada por un corazón a la vez. Un cambio que perdura es un cambio de salvación y eso sucede un corazón a la vez. Y usted ve eso en estos versos. Verso 12 dice: pero antes de que todo esto suceda, le pondrán las manos sobre ustedes y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y las prisiones y serán traídos delante de reyes y gobernadores por amor a mi nombre. Me pregunto cómo debo de pensar yo acerca de esto. Siguiente declaración dice: esto os dará oportunidad de testificar. Esta será la oportunidad de ustedes para testificar. Por tanto, poned en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa. Porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Uno de los mejores sermones que usted leerá
será uno extemporáneo, el de Esteban cuando fue apedreado. Y él pasa por todo el Antiguo Testamento. El Señor es capaz de darle gracia a su pueblo para dar un testimonio fuerte a la verdad del Evangelio, para dar testimonio fuerte a la verdad de quién su Hijo es y por qué Él vino al mundo, para salvar a los pecadores. Hasta que Jesús regrese, vivimos vidas compartiendo la fe. ¿Estamos haciendo esto? Es fácil hablar acerca de esto, ¿no es cierto? Es tan fácil hablar de esto que de hacerlo. ¿Estamos haciendo eso? ¿Se acuerda esta mañana? Le pedí que consideramos dos preguntas. Son buenas preguntas que tenemos que pensar. Si Jesús no viene en nuestro tiempo de vida, ¿se acuerda que hablamos acerca de vivir con doble prepararidad? ¿Qué vamos a dejarle a la siguiente generación? Y si Jesús viene en nuestro tiempo de vida, ¿cómo vamos a haber vivido en nuestra generación? La cosa más valiosa que podemos dejar para la siguiente generación es el Evangelio. Un punto de vista claro y sano del Evangelio. La mejor manera en que podemos vivir en nuestra generación actual es tener personas saturadas con el Evangelio que aman a nuestro Salvador y que le comparten a Él en cada oportunidad que se les da. ¿Se da cuenta? Todo esto significa esto. Ponga sus ojos en el autor y el consumador de su fe. ¿Cómo vive usted una vida de una fe sometida, estudiosa, que sufre y que comparte? Usted mantiene sus ojos puestos en el autor y el consumador de su fe. Jesús es nuestra esperanza. Él va a venir de nuevo. Él está en la puerta. Y Él viene rápidamente. Eso es lo último que Él dijo. Revelación capítulo 22, verso 20. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Sí, vengo pronto. ¿Sabe cómo termina el verso? Véalo con sus ojos. Revelación 22, verso 20 y ya terminaremos. Hablamos acerca de la autoridad, la inerrancia de la palabra de Dios. Empecemos con el verso 18. He abierto a todos que escuchan las palabras de la profecía de este libro. Si alguien le agrega, Dios le dará las plagas descritas en este libro. Si alguien quita de estas palabras de las profecías de este libro, Dios le dará le compartirá la vida eterna. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. ¿Quién dice eso? Jesús. ¿Y cómo respondemos? Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos ustedes y la iglesia dice, amén. Oremos. Mi Padre en el cielo, este es el deseo que tenemos como tu pueblo. Deseamos vivir vidas. Es una fe sometida. Nos has dado suficiente, nos has dicho lo que necesitamos conocer. Ayúdanos, Señor, a confiar más de lo que lo hemos hecho. Creer en ti, escucharte, obedecer y caminar en la verdad como nos las has dado a nosotros. Deseamos, Señor, vivir vidas que son estables y que no son arrebatadas por cualquier viento de doctrina, pero caminando fielmente mientras que estamos estacionados en su palabra. Y Señor, nosotros deseamos vivir vidas estudiando lo que nos has dado, cuidadosamente, poniendo atención a lo que tú has revelado, porque lo has revelado para que nosotros lo conozcamos, para creerlo, para entenderlo. Otórganos un entendimiento mayor, otórganos una habilidad mayor para comprender lo que tú has revelado. Y deseamos, Señor, vivir fielmente aún enfrentando el sufrimiento común en este mundo, por el cual este mundo pasa debido a la caída, ser fiel en todas esas cosas, pero específicamente enfrentando la persecución. Nosotros deseamos ser aquellos que somos fieles hasta la muerte. Ayúdanos a estar preparados, Señor,
para lo que vamos a enfrentar. Fortalécenos, Señor, para ser fieles testigos, para tomar lo que tú has confiado en nosotros, las buenas nuevas de tu Hijo, y declararlo a este mundo necesitado, sabiendo que tú vas a reunir para ti mismo una gran cosecha mientras que tu evangelio avanza. Déjanos ir compartiendo tu palabra en la esperanza de tu obra poderosa. Y ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Y decimos con el apóstol Juan: ven pronto, Jesús, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.